recuerdan, habíamos presentado al equipo interdisciplinario que coordina las reuniones científicas, conformado por el doctor Marcelo Shapira, el doctor Roberto Gavazzi, los licenciados Edgardo Di Virgilio y el licenciado Alejandro Schneeblum. Esta reunión la coordinará el licenciado Edgardo Di Virgilio, a quien le cedo la palabra para presentar a los disertantes del día de hoy. Edgardo. Perfecto, Fabi, ¿puedo compartir? ¿Me permite compartir? Sí. Ok, bueno. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto coordinar esta mesa. Como bien dijo Fabiana, el eje temático de hoy es la importancia de la sexualidad en la persona mayor, una mirada desde una perspectiva integral. Quiero avisarles que los coordinadores de las reuniones científicas es el doctor Roberto Gavazzi, el doctor Marcelo Shapira, el licenciado Alejandro Schneeblum y quien les habla. Voy a presentar a los expositores de hoy. En primer lugar, nos acompaña la licenciada Patricia Hidalgo López. Patricia no se ve, Edgardo. Perdón. ¿Ahí no se ve, Julio? Aún no. Okay. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, en primer lugar, la licenciada Patricia Hidalgo López. Patricia es licenciada en Psicología por la UBA, es sexóloga clínica por la UBA, es especializada en tercera edad y vejez, es especialista en terapia MDR, es conductora y columnista de radio, es profesora de taller de sexualidad para personas mayores. El título de su ponencia en el día de la fecha es ¿Cómo viven la sexualidad las personas mayores? Tendencia universal más allá de las normas. Aprovecho, antes de que comience Patri, a presentar también a la doctora Isabel Cassetti, que va a exponer en segundo lugar. La doctora Cassetti es médica infectóloga, es directora médica de Helios Salud, es jefa de servicio de infectología del Sanatorio Trinidad de San Isidro, es miembro del Comité Asesor del Programa de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación. Y el título de su ponencia es Sexualidad en el adulto mayor, un enfoque infectológico. Ahora, Patri, ¿comenzás vos? ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Perfecto. Hola. Sí, te estamos escuchando, Bien. Patri. Sí, perfecto. Ok. Bueno, primero que nada, agradecer es una fortaleza de la psicología positiva. Psicología que no se enfoca en la enfermedad, sino en potenciar la salud de la persona que agradece y del agradecido, ¿no? Así es que primero que nada quería agradecer esta invitación a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, especialmente al doctor Julio Nemirovsky, a la doctora Fabiana Giver, y a la Comisión de Reuniones Científicas por abrirme este espacio de producción de pensamiento, y sobre todo agradecer al licenciado Edgardo Di Virgilio por la invitación y por su compromiso con la sociedad en general y con las personas mayores en particular. Bien, hoy traigo más preguntas que respuestas y los quiero invitar a reflexionar juntos cuando hablamos de sexualidad en las personas mayores. No sé si está expuesto Patri. Espero, Edgardo, que compartas el... Ahí está, ¿lo ves? No, ahora sí. Ok. Bien. Bueno, siguiente, pasamos al siguiente, Edgardo. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición extendida a modo de prospecto, ¿no?
abarca muchas cuestiones, todas importantes. Esta definición que vemos es del año 2006. Pasamos a la siguiente. Bien. Hoy, más que de sexualidad, hablamos de salud sexual. Y la Organización Mundial de la Salud agrega algo muy interesante que lo puse en negrita, porque se refiere hoy en día a expresar nuestra sexualidad libres de toda coacción, discriminación y violencia. Esto fue agregado después. Siguiente. Bien, hoy en día, por convención científica, los sexólogos definimos a la sexualidad como comunicación. Y esto no es un dato menor, ya que la sexualidad ha sido velada, no siempre, pero sí durante siglos. Como todos sabemos, de eso no se hablaba, por eso, digamos, mis talleres dedicados a personas mayores se llaman De eso sí se habla. Ese fue el título que vengo utilizando desde hace aproximadamente 6 años. Bien, cuando hablamos de sexualidad, hay confusiones, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con los conceptos. El concepto de sexo, sexualidad, erótica, erotismo, ¿no? Es como que hay una mezcla de conceptual que, digamos, tiene su razón de ser. No ha habido educación sexual en nuestro país y en muchos países del mundo, y por eso es que es normal que se genere toda una confusión, ¿no? Pero cuando el concepto más utilizado es el concepto de sexo. Sexo, cuando hablamos de sexo, hablamos de lo biológico, sexo viene de sexus, viene de división, de hombre, mujer, de XXXY. Y no es lo mismo cuando hablamos de sexualidad. Pasamos a la siguiente. Bueno, por convención científica, como les decía, los sexólogos, hoy si tenemos que definir la sexualidad, la definimos como comunicación. En realidad, muchos de los problemas que aparecen en la clínica, incluso de disfunciones sexuales, tienen que ver con la falta de comunicación en cuanto a la sexualidad, de comunicación entre la pareja, de comunicación cultural, ¿no? Por este mismo motivo de haber estado silenciada, castigada, prohibida, era vergonzoso hablar de sexualidad. Los sexólogos pensamos en que la sexualidad es un regalo de la naturaleza porque está hecha para ser y hacer feliz. Es un poderoso ansiolítico, una forma de expresar afecto, antidepresivo, de percibir los sentidos, ¿no? Y acá vamos entrando en lo que serían las personas mayores. ¿Por qué? Porque la sexualidad, cuando hablamos de sexualidad, no nos basamos en genitalidad, justamente. Pasamos a la siguiente. Tenemos derechos, hoy en día tenemos derechos sexuales, pero yo considero que hay un tema, y por eso los convoco a todos los profesionales de la salud y a los profesionales que trabajan con la gerontología, ¿no? Porque falta un proceso que tiene que ver con la educación, con el compartir estos derechos, con hacerlos conscientes a las personas mayores. Estos son los 13 que surgen de la Declaración Universal de Derechos Sexuales y obviamente no están exentos, salvo lo que tiene que ver con la reproducción, la persona mayor, ¿no? Tenemos el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía sexual, a la integridad, sobre todo el derecho al placer sexual y al autoerotismo, ¿no? En todo esto nos alejamos de lo que es genital. Cuando hablamos de sexualidad, obviamente, si decimos que la sexualidad tiene que ver con lo genital y con la reproducción, no estamos diciendo algo erróneo, pero no es la única función de la sexualidad, la reproducción, ¿no? Tiene otras funciones. Funciones como, por ejemplo, la función del placer, la función de la autoestima, la función de la intimidad. La intimidad porque el ser humano es el único mamífero que se esconde para tener relaciones sexuales. Y a veces vemos en la clínica que los problemas de pareja en cuanto a la sexualidad tienen que ver con un cerrajero, ¿no? Porque no se cierra la puerta, porque no se protege este espacio íntimo, porque si los chicos llaman, porque si vienen los hijos, porque etcétera, etcétera. Y decimos que a veces tiene que ver, son problemas de cerrajero. Pasamos a la siguiente.
Bueno, como trabajadores de salud y relacionados ya con la vejez y las personas mayores, tendríamos que pensar esto, ¿no? Que la sexualidad humana es altamente vulnerable, es emociono-dependiente, sumamente frágil y muy inestable. Etiquetar como feo cualquier signo de la vejez es un ataque a la autoestima de la persona, autoestima que es otra de las funciones de la sexualidad. Feo, lindo, joven, viejo, ¿no? Estas oposiciones negativas que se utilizan para relacionarlas con el que se puede o no se puede ejercer sexualidad, también afectan mucho a las personas mayores. Pasamos a la siguiente. Punto C. Bien, esto me parece un tema muy interesante para comentarles porque la ciencia ha luchado por encontrar el punto del goce, el punto del placer. Apareció el punto G como si fuese a modo de timbre. Yo toco un botón y hay un orgasmo. Esto no existe en el cuerpo de la mujer. Podríamos decir que hay una zona G, pero no un punto G. Después la ciencia trató de buscar más porque fue tan famoso el tema del punto G que apareció el punto U, el punto cul-de-sac, bueno, surgieron un montón de puntos tratando de encontrar el lugar exacto del goce o del orgasmo, ¿no? Entendemos que el punto de goce real y de placer es el cerebro. El cerebro en cuanto a pensamiento, en cuanto a lo biológico, ¿no? Es lo fundamental. O sea que, digamos, para los sexólogos hoy en día el punto importante es el punto C. Avanzamos. No sé qué pasó. Ahí está. Bien, me parecía muy interesante compartirles un trabajo que vengo haciendo hace muchos años con mujeres y hombres mayores, que tiene que ver con qué es lo que sabemos de nuestro cuerpo en realidad, ¿no? Surgen muchas inquietudes y preocupaciones con respecto a esto a veces. Yo hago un ejercicio con ellos y les pregunto, les traje el título ¿qué sabemos de los genitales femeninos, por ejemplo? Y hago una actividad práctica y les digo de dibujar la vulva, ¿no? Obviamente todas las personas que están en las clases hacen el dibujo, me entregan el dibujo, los mezclamos y vamos a analizar lo que es una vulva en representación para las personas, sobre todo mujeres, y algunos hombres que son los menos en los grupos. Avanzamos un poco, Edgardo. Entonces acá comparto, porque me parecía muy interesante, que vean cuál es la representación de una vulva para mujeres de 70, 80 años. Acá pueden ver en las imágenes que, bueno, pareciera que han hecho algunos labios, ¿no? Pareciera que son, la verdad, preocupantes, digamos, ¿no? Porque después cuando avanzamos en el trabajo y descubren y empiezan este aprendizaje psicosexual, hasta se sienten mal de decir cómo puede ser que llegué a mis 75 años y nunca supe lo que tenía entre mis piernas, nunca supe cómo estimularme, nunca supe, etcétera, 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 por más que hayan tenido hijos y hayan pasado por ginecólogos, etcétera. Avanzamos un poco más. Seguimos acá viendo, o sea, ustedes si pueden analizar en la imagen de la derecha, realmente es complejo, no se entiende qué es lo que es una vulva para esa persona. Dice, ahí puso 76 años, hay como una línea de corte, dos puntos separados. Avanzamos un poco más. Bien, en la imagen de la izquierda, esto es una vulva, obviamente también, y en la imagen de la derecha, y no sé por qué el título es de blanco y negro, yo en blanco y negro, pone esta persona, y quisiera que pensaran en esta imagen, ¿no? Hay 3 orificios dentro de los labios, y hay un orificio externo. Acá podríamos pensar que está dibujando 2 anos, ¿no? Nada, preocupante, podemos decir. Avanzamos un poco más. Más imágenes, digo, para que repensemos entre todos. La de la derecha podríamos pensar que es el canal vaginal, pero tampoco sería, ¿no? Porque el canal vaginal no es un cilindro, está colapsado sobre sí mismo, solamente se abre cuando hay una penetración.
Pero bueno, la imagen de la izquierda también, habría como una especie de vagina gigante, o no sé si son los labios, la uretra o clítoris, no sé, faltan. Avanzamos un poco más. Bien, estas imágenes son de hombres y mujeres, ¿no? Avanzamos un poco más. Y esta imagen se la traje porque es muy graciosa, porque esto es de una señora de 78 años que me dijo, bueno, como hace mucho que no la uso, no me acuerdo, se fue al cielo, es un angelito hoy en día, y dibujó esto como vulva, ¿no? Avanzamos un poco más. Bien. Los trabajos que se realizan tienen que ver con la escritura, tienen que ver con formación biológica. Hoy en día estoy con un grupo de personas mayores escribiendo sobre erotismo y sexualidad en la tercera edad, que empezamos en la pandemia. Están por salir los podcasts pronto, donde ellos mismos van a tomar la palabra y van a leer los escritos, justamente que tienen que ver con la sexualidad, pero no enfocada en lo genital, ¿no? Esto también, trabajamos mucho con los sentidos, con el placer, como les comentaba, y las otras funciones. La imagen que se ve a la derecha arriba es de un señor que venía a tomar las clases de 92 años, no faltó a ni una sola clase, quería repetir el curso y después, bueno, vino la pandemia. Y este día es muy interesante porque este día jugaba Argentina en su momento, en esta foto que le sacamos, y él obviamente no se quedó en su casa a ver el partido, vino a hacer el examen de sexualidad y vejez. Avanzamos un poco más. Bueno, y lo que yo pregunto es cuánto les parece que mide el clítoris. Entonces acá surge una cantidad de mediciones distintas, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, ¿no? Y nada, estudiamos el tamaño real del clítoris, que va de aproximadamente 15 centímetros, que es lo que se ve en rosa. Y bueno, se sorprende mucho, ¿no? Porque generalmente se cree que el clítoris es el glande clitoridiano, que es la punta, la cabeza del clítoris, pero el clítoris consta de un cuerpo y de unas piernas, digamos, que se abren alrededor del canal vaginal, y todo esto, digamos, el clítoris está puesto en el cuerpo de la mujer solamente para dar placer, no es un órgano que esté para otra cosa, es solamente para el placer de la mujer. Entonces, cuando se enteran de que es mucho más grande, de que se puede estimular mucho más, trabajamos en ese punto con la masturbación, porque muchas personas mayores, obviamente por viudez, etcétera, o separaciones, o porque viven con los hijos, los nietos, no les interesa rehacer, digamos, la vida en pareja, pero tampoco se tocan. He escuchado algunas que me dicen, no, a lo mejor mis padres me están mirando, me da miedo que me vieran, obviamente los padres están fallecidos, pero este temor, este terror a la masturbación también, que me parece súper positivo, no me parece a mí, le parece a la ciencia, todo lo que sucede en el cerebro cuando una persona puede masturbarse, ¿no? Y trabajar el autoerotismo. Avanzamos un poco. Acá les traigo la imagen de un clítoris que es una imagen obviamente real, que medía 23 centímetros. Acá vemos la cabeza, el cuerpo y las piernas, como decimos, ¿no? Es un tejido esponjoso, este está en estado basal, no está todavía en el momento de la foto, digamos, lleno de sangre. Esto es otro tema también muy importante, porque el hombre, para estar excitado y para llegar a la penetración, necesita 30 centímetros cúbicos de sangre, la mujer necesita 90. Entonces lo que pasa en la clínica es que a veces vienen y dicen, bueno, no, nos aburrimos porque mi mujer es lenta, tarda mucho, etcétera, etcétera. Sí, las mujeres somos lentas porque tardamos el triple de tiempo en estar preparadas para la penetración y en estar excitadas realmente. Avanzamos un poco más. Bueno, acá esta es una imagen también muy figurativa de la comparación entre los genitales masculinos y femeninos. Avanzamos. Bien, estas premisas
quería compartirlas con ustedes como trabajadores de la salud. Creo que para una educación sexual sana tenemos que erradicar el analfabetismo en materia sexual, fomentar el amor, fomentar la constitución de un erotismo y una sexualidad que erecte, pero el alma de los seres humanos. Avanzamos un poco más. Bien, esta es una definición de, perdón que se me fue acá, de sexualidad geriátrica. Se conoce como una expresión psicológica de emociones y compromisos que requiere mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros en una relación de confianza, de amor, de compartir placer con coito o sin él. Avanzamos. Bien. Esta frase del Quijote de la Mancha, que me acompaña, el Quijote, en mi carrera mucho, me parecía muy interesante también compartirla, porque dice: sábete, Sancho, que somos hijos de una palabra oída o escrita, e importa mucho qué palabra haya sido esta. Entonces digo, cómo los tratamos a las personas mayores, cómo nos dirigimos. Es muy importante la palabra que se utilice, ¿no? La palabra que compartamos, y creo que me parece muy importante también esto que les traigo de la formación, de la educación, de la psicoeducación. Hay personas que me han comentado en algunas investigaciones, por ejemplo, una operación de próstata, un señor muy, muy asustado porque él luego de la operación tiene una mañana que se despierta y eyacula, él siente que tiene un orgasmo y se nota que está seco, entonces se asusta mucho hasta que el médico le da el turno, etc. Cuando llega a su profesional, médico, le dice que esto era normal, que lo que pasa que cuando se opera una próstata, el hombre no eyacula hacia afuera, sino que eyacula hacia la vejiga y después despide el esperma por la vejiga. Me pareció llamativo que no se le informe a este señor, ¿no? Que no se informe al hombre. ¿Por qué? Porque se supone que ella no va a tener relaciones, que no va a necesitar saber de esto, ¿no? Como este ejemplo de un varón, hay muchísimos ejemplos de mujeres, suceden un montón de cuestiones, y creo que siempre la base está en la formación y una educación sexual integral que sea también para adultos mayores. Hoy celebramos los sexólogos que haya una ESI, pero la ESI, cuando uno ve la ley, si ustedes la analizan, habla de la no discriminación, pero habla de una sexualidad reproductiva y no se habla de una sexualidad posreproductiva. El hombre puede reproducir tal vez hasta 80, 90, de hecho tenemos a Cormillot, ¿no? Como ejemplo de hace poco tiempo, pero la mujer no. Entonces, hablamos de feminización de la vejez y también los sexólogos de feminización del erotismo y de lo importante que es no solo estar enfocados en lo genital, sino también en las caricias, en los besos, en todo lo que necesita la mujer para llegar a estar excitada, ¿no? A esto le llamamos feminización del erotismo, y cuando pasan los años, pasamos de la inmediatez de la sexualidad, a los 15, 18, esto inmediato, a la estimulación. Es muy importante la estimulación en la vejez, ¿no? Y aparte de esto, hay más tiempo, no trabajan, no tienen el estrés laboral, los hijos ya no están en la casa, etc. Entonces existe el tiempo, la naturaleza sabia, y nos da el tiempo para que podamos jugar, armar escenas eróticas, disfrutar de la sexualidad desde otro lugar y darnos el tiempo para poder llegar al nivel de excitación en la respuesta sexual humana. Entonces, nada, los invito a que trabajemos juntos. Ojalá se pudiera en armar una educación sexual integral entre todos, enfocada a la etapa post-reproductiva, a las personas mayores. Y bien, hablé de sexualidad, hablé de derechos, hablé de placer, de intimidad, de una verdadera inclusión, porque sin nuestras personas mayores nosotros mismos no tenemos futuro.
Hablé sobre todo de nuestra obligación ética y profesional para generar dispositivos que abran caminos responsables para una vejez integral y saludable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patri. La verdad que un placer escucharte. ¿Cuánto tenemos que aprender, no? Uno se pregunta cómo construye nuestra sociedad los mitos y prejuicios, ¿no? Y vos mismo acabás de decir de la integración, de la inclusión, y son palabras que la utiliza la convención nuestra. Entonces, cuando uno analiza esa convención con tantos artículos, muy floreada, al momento de analizarla en profundidad y pensarla a ver si se cumple o no, ahí hay un signo de interrogante. Y lo segundo interesante de toda tu exposición, y en este aprendizaje, cuánto uno ignora, ¿no? Entonces, quizás la pregunta, de la misma manera que hay una educación sexual integral para niños y adolescentes, ¿qué necesario es instituir una educación sexual integral para las personas mayores? Y para los profesionales que estamos en este campo también, ¿no? Así que bueno, gracias por estar. Después se va a abrir un abanico de preguntas, así que le voy a dar paso ahora. No sé, Roberto, si Isabel ya está en línea, si la tenemos con nosotros. Sí, me comentó que está entrando en este momento, Edgardo. Ok. Vos dirás, a ver, Isabel. Sí, Edgardo, acá estoy. Ahí está, ahí te veo, ahora sí te veo. Isabel, bueno, un gusto por recibirte. Para nosotros es un placer, como dije anteriormente. Voy a volver a presentarte. Isabel, la doctora Isabel Cassetti es médica infectóloga, es directora médica de Helios Salud, es jefa del servicio de infectología del Sanatorio Trinidad San Isidro, es miembro del comité asesor del programa de SIDA del Ministerio de Salud de Nación. El título de su ponencia es Sexualidad en el adulto mayor, un enfoque infectológico. Isabel, gracias por estar, adelante. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches a todos. Gracias a Roberto Gavassi, que me invitó a compartir este momento con ustedes. Voy a poner acá, compartir pantalla. A ver si me permite. Dame un segundito. ¿Se ve? Todavía no, ¿no? Todavía no, Isabel. A ver. ¿Ahora? Ahí sí, ahí sí. Bueno, bárbaro. Roberto me pidió que comente un poco qué es lo que hacemos nosotros en nuestra práctica, que les muestre un poco la experiencia de lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, ustedes saben más que yo, mucho más que yo de esto, y sabemos todos el crecimiento que tienen los adultos mayores en el mundo, y esto es tan solo para recordar algunas cifras. Del total de población, 12.3% de todos los millones de personas eran adultos mayores en el 2015, y fíjense, en el 2030 lo que está previsto, 16.5%, y así. Si nosotros miramos y analizamos, por ejemplo, esta encuesta que se hizo en los Estados Unidos en 3.000 personas, vemos la población que está sexualmente activa por edad. Y fíjense ustedes que la franja entre 57 y 64 años ocupa esto el 73% de las personas entre 57 y 64 años están sexualmente activas. Miren acá, 73, 73, 53 entre 65 y 74, y 26% entre 75 y 85, ¿no? Son cifras que a veces uno no tiene presente, pero son cifras que a mi parecer son muy interesantes para considerar. Por otro lado, estamos viendo que la población adulta mayor crece,
estamos viendo que hay población sexualmente activa y estamos viendo además cómo, por ejemplo, en el año 2018, las infecciones por clamidia, infecciones de transmisión sexual entre los adultos mayores de 50, constituían aproximadamente el 20% de todas las nuevas infecciones. Es decir, todas las nuevas infecciones por clamidia, el 20% eran en adultos más de 50 años. Y la sífilis en los adultos mayores creció casi un 50%. Estos son datos recientes de septiembre del 2020. Cuando uno mira globalmente, dice, bueno, las infecciones de transmisión sexual, ¿qué es lo que considera la OMS? La OMS también lo dice en junio del 2019. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos, donde crecen los distintos microorganismos, sobre todo clamidia, gonorrea y sífilis. Y consideran también una población vulnerable, que por supuesto son los adultos jóvenes, digamos, los adolescentes y adultos jóvenes entre 25 y 29 años, la población de hombres que tienen sexo con hombres y bisexuales, y las mujeres embarazadas. De ahí que las implicancias que tiene en el diagnóstico y el tratamiento son muchas de las infecciones de transmisión sexual. Por eso hay que hablar, hay que testear y hay que tratar. La sífilis congénita, por ejemplo, es uno de los problemas que tenemos en nuestro país y en el mundo. Y estas son distintas curvas en distintos lugares del mundo. Esta de abajo, fíjense, infecciones en Inglaterra, cómo van creciendo, gonorrea y sífilis a través de los años. Y en el gráfico de acá arriba, esto es México, arriba lo mismo, y esto es globalmente, ¿no? Lo que decíamos de... Esperen un segundito que se me fue. Lo que ocurría en el mundo, ¿no? En este gráfico de la derecha. Acá está. Perfecto. Bueno, el Centro de Control y Prevención de los Estados Unidos, el CDC, dice en el 2019, miren, la clamidia, esto es en general, no estoy hablando de los adultos mayores, en general subió un 20% desde 2015, la gonorrea un 50% y la sífilis un 70% desde el 2015. ¿Qué pasa en nuestro país? Y esto es para contarles, en sífilis, por ejemplo, la tasa por 100.000 habitantes según sexo, ¿no? Y lo único que quiero señalar acá, las barras naranjitas son varones, celestes son las mujeres, que por supuesto la gran mayoría de sífilis se ubica en población adulta joven. Pero cuidado, miren acá, desde los 45 a 64 y 65 y más, también hay y también se mantiene constante. Esto es el porcentaje de positividad de sífilis por prueba de tamizaje. Agarraron todas las serologías. Son datos de nuestro país, del boletín de SIDA e ITS, del Ministerio de Salud, y fíjense el porcentaje 5.9% de BRLs positivas, y esto, miren lo que ocurre en la franja de 45 y 64 y más de 65 años. Con todo esto les estoy diciendo que además de crecer las infecciones de transmisión sexual en el mundo en general, en todos los grupos de edades, sobre todo en los más jóvenes, también está creciendo en los adultos mayores. ¿Qué pasa con las uretritis purulentas? Nuevamente, fíjense cómo está acá dividido por edades, ¿no? 17.7, pero miren también lo que ocurre con la población adulta mayor. Y uno de los problemas que ha cambiado y que les quiero contar es con respecto al tratamiento. Nosotros estamos chequeando permanentemente la resistencia al gono, y ustedes se acordarán cuando los tratábamos con al gonococo, con las quinolonas, después con cefixime. Bueno, nada de eso podemos tratar ahora por la resistencia del gono, y lo que se está viendo en general en el mundo es resistencia a la citromicina, que hoy se da con ceftriaxona. Ahora después eso se los cuento. Esto les quería contar que desde el año 2017 al 2018 se registraron en nuestro país 33 casos
de linfogranuloma venéreo, una infección de transmisión sexual producida por clamidia, que hasta ese momento nosotros no teníamos. Pero hasta esta parte son datos epidemiológicos y nos ubicamos cuál es la realidad en el mundo y en nuestro país. Ahora, ¿por qué pasan? ¿Por qué ocurren? Bueno, hay una disminución en el uso del preservativo, ni que hablar, digamos, en generaciones de más de 50 años, de hombres más de 50 años, que en general prefieren no usar preservativo. Es cierto que se ha perdido el miedo al HIV y también junto a eso, hoy tenemos tratamientos tan exitosos que los pacientes tienen cargas virales no detectables, U igual a U o I igual a I, indetectable, no transmisible, hace que, bueno, total, tengo carga viral no detectable, no uso preservativo, y es verdad, transmisión cero después de tener más de 6 meses de carga viral no detectable, pero claro, no se usa el preservativo, pero están las otras infecciones de transmisión sexual. Entonces es un problema. Se agrega una estrategia para prevenir la infección por HIV, que es la profilaxis preexposición. Se agrega además todas las aplicaciones que hay de citas, no solo en la web, sino aplicaciones de citas tanto para hombres que tienen sexo con hombres, hombres heterosexuales, mujeres, y se da el fenómeno del chemsex, que ustedes conocen muy bien. Ahora, ¿por qué los adultos mayores adquieren el HIV? Esto es también aplicable al resto de las infecciones de transmisión sexual. Hay poca alerta de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, mucha gente mayor dice, bueno, ahora no es como antes, ¿no? En la época de nuestros padres y abuelos, las mujeres cuando se quedaban viudas y estaban solas, raramente volvieran a tener otra pareja. Hoy la mujer busca tener otra pareja y busca tener una sexualidad activa. Esto también es válido para el varón, por supuesto. La creencia en esta población que el HIV solo afecta a la gente joven. Hay una actividad sexual no protegida, hay uso de sildenafil y otras drogas para disfunción eréctil, entonces el hombre de 70 años que antes no tenía esta disponibilidad y era poco activo sexualmente, hoy se puede ayudar con esto y es un factor que contribuye. La mujer en la menopausia, como no hay problema con el embarazo, ¿para qué voy a usar el preservativo? Sumado a eso, el adelgazamiento de la pared vaginal, que favorece la entrada de distintos microorganismos. Y además no están entrenados en la práctica del sexo seguro, es falta de educación en general de las medidas de prevención en adultos mayores, y hay distintos estudios, este es uno, en los Estados Unidos, que, miren, 30% de los hombres y 22% de las mujeres de más de 50 años hablan pocos, o sea, solamente ellos, este porcentaje, hablan con sus médicos de la actividad sexual, es decir, que es algo que no se habla. Creo que es importante que consideremos entre todos las 5 Ps, 5 Ps, ¿no? En las infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando recibimos un paciente, hablábamos con Roberto, ¿cómo lo podemos recibir? Bueno, que le llegue a ustedes por algún síntoma, o simplemente que vaya con una nueva pareja, o les cuente que tienen distinta actividad sexual con distintas parejas. Entonces, las 5 veces para que tengamos en cuenta en nuestro diálogo con el paciente. ¿Cuántas parejas tiene? ¿No? Entonces decimos pareja estable. Y con mis compañeros yo les digo, no, tenemos que decir parejas monogámicas, porque pareja estable puede tener 2 o 3 a la vez. Entonces monogámica se refiere a una. ¿La pareja es abierta o la pareja es cerrada? Aún en los adultos mayores esto se aplica para todo el mundo. Número de parejas, número de contactos sexuales en los últimos 3 meses, en el último año. ¿Qué prácticas tienen? ¿Es práctica vaginal? ¿Es anal? ¿Es oral? ¿Es hombres que tienen sexo con hombres? ¿Es hombres que además de tener a su esposa más de 60 años, casados hace un montón de tiempo,
tienen un novio o más de un novio. Es decir, todo lo que es la actividad bisexual. La protección de las ITS, muy bien, ¿cómo se protege? ¿Usa preservativo una vez, a veces? ¿Con quién? ¿Con todas las parejas? No, con unas sí, pero con otras no. ¿Y tuvo pasado de ITS? ¿Alguna vez, señor, tuvo sífilis? Señora, ¿alguna vez en la vida? Todas estas aplican al adulto mayor. La prevención del embarazo no. En todo caso, si es un señor adulto mayor y se casa con una jovencita y ella está embarazada, los dos tenemos que hacer prevención en todo caso de las ITS. Muy bien, entonces, ¿cómo se puede presentar en la consulta desde el punto de vista práctico? Por secreción uretral. Ya todos conocemos que tengo una uretritis por gonoclamidia y ya vieron ustedes lo frecuente que son. Hay otras. Lo más común que vemos en la práctica es estas dos. La úlcera genital, lo más común es que sea sífilis, herpes, puede haber otras. Y después la proctitis, ¿no? Más común en hombres que tienen sexo con hombres, por supuesto. ¿Y cómo se presentan? Como secreción anal, como tenesmo anal o dolor. Y acá está nuevamente el gonococo y la clamidia, ¿no? Y cuando yo les contaba del linfogranuloma venéreo, eran los casos que les decía anteriormente. Con el linfogranuloma lo que vemos en la proctitis, que a veces tienen como un poquito de eliminación de sangre en esa secreción que usualmente es mucosa. Pero también puede ser proctitis por herpes o proctitis por sífilis. Muy bien, en los tratamientos, esto está en todas las guías, así que yo no voy a entrar en detalle con esto, simplemente les quiero contar algunos cambios. Nosotros hasta ahora indicábamos ceftriaxona 250 miligramos. Esto es uretritis, tratamiento de uretritis, que nosotros le tomamos la muestra y la mandamos a cultivo o a PCR para gono y clamidia. Y ese es un cambio, hoy se puede hacer también PCR para gono y PCR para clamidia ya la veníamos haciendo. Pero supongamos que hoy tenemos que tratarlo, tomamos la muestra y le damos el tratamiento empírico. O estamos en un lugar donde no tenemos laboratorio, ¿no? Pero sospechamos uretritis. Cubrir gono y clamidia ya está claro. Antes le damos ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, una sola dosis, más acitromicina, 1 gramo por vía oral, una sola dosis. Bueno, esto está cambiando. En nuestro país todavía no cambió. La acitromicina. Hoy seguimos dando ceftriaxona, 500 miligramos, les conté que antes damos 200, ahora 500, y la citromicina está todavía, no cambió, pero ahora les voy a mostrar la resistencia de la citromicina en el mundo. ¿Sigo? Está bien, ¿no? Entonces, lo que les decía, que cambió la citromicina... Isabel. Espera un segundito, por favor. Un segundito, Isabel, por favor. ¿Podría mutearse, por favor? ¿Podría mutear? Gracias. Yo no puedo individualizar. Que lo mutee Julio directamente no nos puede mutear. El que está coordinando es Oscar. Oscar. ¿Sigo? Sí, por favor. Adelante, Isabel. Bueno, gracias, Julio y Edgardo. Bueno, les contaba esto, ¿no? Entonces damos una dosis más alta de ceftriaxona intramuscular y la citro todavía está en nuestro país, pero les cuento que en el mundo está cambiando porque hay una resistencia alta del gono a la citromicina y ahora ya están poniendo doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, 7 días. Entonces, ¿por qué esto? Primero, se asocia para evitar la aparición de resistencia al gono y además para cubrir la clamidia. Entonces, esto es uno de los cambios que se ve en el mundo. Esto lo que ocurre en Estados Unidos. La CIM va subiendo a la citromicina, miren, está en rojita, y entonces ya los Estados Unidos
cambia, y esto es lo último, de diciembre del 2020, donde dice, bueno, damos 500 miligramos de ceftriaxona, que nosotros lo tenemos, pero nosotros cambiamos la citromicina, dicen los americanos, y ponemos doxiciclina 7 días por la aparición de resistencia. También podemos ver que el paciente se presente con úlcera genital, y acá todos ustedes ya conocen, el diagnóstico es clínico, si tenemos la oportunidad le tomamos un hisopado de la región, de la úlcera, y hacemos una PCR para herpes. La serología para herpes, ya lo saben ustedes, en realidad no sirve para el diagnóstico en ese momento, es para decir, bueno, tuvo herpes en el pasado, las recurrencias son frecuentes, más en los huéspedes comprometidos, y esto no ha cambiado, ¿no? En las formas leves moderadas, el aciclovir, 400 miligramos 3 veces al día, o el valaciclovir, y en general se da 7 a 10 días. En las recurrencias se puede dar menos tiempo, 3 días, o dejarlo ya en profilaxis. Yo les contaba lo del aumento de la sífilis, ¿no? Entonces la sífilis primaria, latente, precoz, como ustedes ven ahí arriba, y no ha cambiado. La penicilina benzatínica, 2.400.000, y las alternativas que todos ustedes conocen si el paciente es alérgico. Y la latente tardía, en estos casos, damos 3 dosis. Yo les diría, en nuestra práctica, la mayoría de las veces, damos 1 dosis. ¿Y cuándo damos 3 dosis? Bueno, cuando en el interrogatorio no surge claramente cuándo fue el contacto, si fue lejano, ¿no? Y el paciente resulta que se lo hizo hace más de un año, menos de un año, más de un año, y tiene una BRL, ni la vio, no le consultó a nadie, y nosotros decimos, bueno, tiene más de un año la latente tardía, y nos viene con la BRL ahora, de esa época, y ahí damos 3 dosis. Si no, damos 1 sola dosis. Y esto es lo que les decía del granuloma venéreo, como les contaba antes, pero lo que quería señalar que en estos casos la gran mayoría de estos pacientes, miren, 90% tenían infección por VIH y el 40% tenía otras ITS. Ojo, que podemos ver más de una ITS. Y acá está la proctitis por linfogranuloma. Lo que les quería señalar es lo que hablábamos antes. En general, cuando son cuadros acá está, lo de la clamidia que les conté antes, pero cuando son cuadros importantes de proctitis, en general las tratamos por 3 semanas. Acá, ¿ven? Porque son diferentes tipos de clamidia a la que ocurre en la uretritis. Esto es lo mismo que presentan en Estados Unidos, esta parte, 21 días de doxiciclina, la citromicina no tiene mucho éxito, desde ya les digo. Y finalmente, esta parte que es del HIV. La población, como dijimos, va envejeciendo, y estos son gráficos dados por ONU-SIDA, son recientes, del 2020, y se ve que en todos los lados del mundo la población con HIV va creciendo, y sobre todo esta es población de 50 años o más. Actualmente en los Estados Unidos más del 50% de la población con HIV se ve en mayores de 50 años, o sea que es muy frecuente. Mire dónde está Latinoamérica y el Caribe, esta grisecita también, o sea, todo está creciendo. ¿Qué pasa con el HIV en nuestro país? Bueno, se estiman 136.000 personas, de esas, fíjense, 17% desconoce el diagnóstico, acá mejoramos, la prevalencia en distintas poblaciones, alta en mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres le siguen, seguimos igual con 4.800 casos por año. Lo que les quiero decir es que estamos igual o un poquito más alto, no estamos bajando con el HIV. Pongamos en la mejor circunstancia, estamos igual. La relación hombre-mujer, 2.3 varones por cada mujer, y un problema grande que tenemos el diagnóstico tardío, 30%.
Cuando ustedes indagan un poquito más en el diagnóstico tardío, saben que una de las poblaciones donde más llegamos tarde es en los adultos mayores. Y esto, bueno, esto ya se los conté, de la relación hombre-mujer. Bueno, esto ahí salió mal, pero lo único que les quería decir, se los digo oralmente, es cómo va creciendo de a poquito en esa pirámide, se comparan 2 periodos, y cómo va creciendo la población más de 45 años con HIV, ¿no? Por supuesto que nuestra epidemia está concentrada hoy en hombres que tienen sexo con hombres, que son hombres jóvenes, ¿no? Entre 18 y 24 años, hombres que tienen sexo con hombres. Y esta es la distribución por vía de transmisión, ¿no? En los hombres. Entonces, fíjense lo que les decía antes, hombres jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres, son los amarillos, naranjitas, y estas son las mujeres. Muy bien. Ahora, estos hombres que tienen relaciones con mujeres, cuidado, que esto puede haber un sesgo, porque no está contemplado en esta gráfica lo que es la bisexualidad. Están reportados como heterosexuales porque tienen relaciones con mujeres, pero a su vez tienen relaciones con hombres. ¿Qué es lo que pasa con el HIV y el envejecimiento? Bueno, ustedes saben que en las comorbilidades hay distintas cortes, corte británica, italiana, europea en general. Cuando se compara la población con HIV, de este lado, sin HIV, y vemos las comorbilidades a la misma edad, si tomamos una franja etaria, pongamos 50, 60 años, las personas que tienen HIV tienen más comorbilidades a 50, 60 años que aquella que no tiene más HIV. Entonces esto está claramente demostrado. Más comorbilidad a la misma edad versus la población no HIV. Y decirles esas comorbilidades, ya ustedes las conocen, la polifarmacia, etcétera, etcétera. Y una cosa que les quería contar es esto de la profilaxis preexposición, también en los adultos mayores. Es un gran avance, saben que es uno de los pilares que tienen los Estados Unidos, uno de los 4 pilares que tiene para poner fin a la pandemia de HIV. Pero, claro, lo que pasa, les quiero contar lo que pasaba cuando empezó la PrEP, que ya hace unos años que está aprobada, en nuestro país está a punto de ser aprobada, todavía no lo está. Discutíamos con mis compañeros, porque muchos de nosotros decíamos, mira, van a aumentar las infecciones de transmisión sexual, porque la gente va a empezar a tomar PrEP y no se va a cuidar, no va a usar preservativo. Y así fue. Y entonces en esa época había toda una discusión que no aumentan las infecciones de transmisión sexual, y realmente sí, ¿no? Entonces, nada más que muestro uno de los datos. Hay ahora una presentación muy linda en un congreso de HIV en marzo de este año, donde una población grande con PrEP se ve cómo aumenta la clamidia, la sífilis, la gonorrea. Sumado a esto, este trío que es metanfetamina, MTB, metanfetamina, Truvada, que es tenofovir FTC, que se da para PrEP, y Viagra. Entonces, no es solo para los jóvenes, es también para los adultos mayores. Las fiestas, otro tipo de tríos, etcétera, etcétera. En la pandemia, ¿qué pasó? Y ustedes dicen, en la pandemia, a ver, ¿aumentaron las infecciones de transmisión sexual? ¿Bajaron? Bueno, vamos a verlo en la pospandemia. Muchas clínicas de ITS en el mundo cerraron para limitar la circulación, y entonces hay publicaciones que dicen, no, bajaron, pero en realidad es porque la gente no se testeó. Así que veremos lo que pasa. Nosotros estamos convencidos de que esto subió. Tan solo para contarles nuestra experiencia, esto es simplemente en la población con HIV, ya vamos terminando. Hacemos testeos, test rápido. Entonces se pincha el pulpejo del dedo y se hace el test rápido de VIH, que lo hacemos gratuito, confidencial, anónimo, y tenemos abierto todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados. Y se confirma con carga viral, y CD4. Tuvimos que convencer
al gerente administrativo para que pague eso, pero si nosotros estamos hablando en todos lados que hay que empezar el tratamiento rápido, tenemos que testear más. Si no testeamos más, entonces lo teníamos que tener. Y fíjense lo que nos ocurrió en el año 2020, que es la parte de arriba, y 2021. Nosotros hacíamos, antes de la pandemia, ¿no? 1.500 a 2.000 testeos, que es la parte de arriba. Cuidado que es una población sesgada, vienen hombres, mujeres, pero que han tenido una situación de riesgo, una o más, y por eso tenemos esa prevalencia que es alta, ¿no? Alrededor del 4%, ahí tienen las cifras. Decidimos el año pasado, en el mes de abril, mayo, decir, bueno, no podemos, cerramos los testeos porque estamos todos con la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Después nos dimos cuenta que en realidad la gente se seguía encontrando para tener sexo, la mayoría de ellos no seguro, y ahí bajamos el testeo, por supuesto, 500, 600 por mes, como ven ahí, esas son las cifras por mes, y fíjense, en el año 2021 volvimos a estar en 1.000, ¿no? Pero hay no tengo exacto las cifras porque no llegué para mostrarles los mayores de 60 años, separarlos, 50, 60, 60, 70, junté todos, el 10% de toda esta población son mayores de 60 años. Por supuesto, la gran mayoría es gente joven, de estos testeos y de esta positividad, y hombres que tienen sexo con hombres. Pero de estos mayores que tenemos, hay tanto hombres que tienen sexo con hombres como relaciones heterosexuales. ¿Qué le pedimos? Ustedes reciben una persona que la conocen hace un montón y les dicen, bueno, cambié de pareja, o me separé, o tengo más parejas. No viene con nada en especial. Hablan, lo interrogan, hacen un examen físico, como hacen ustedes siempre, le piden una rutina de laboratorio, pero en esas instancias de nueva pareja, de separación, o que les cuente que tienen otra pareja, le pedimos un test de HIV. Le pedimos una serología para hepatitis. Y ustedes van a ver que pueden conformarse con pedirle el antígeno de superficie y el anticore. Punto. Nosotros además pedimos el anti-HBs, para ver si se vacunó. El anti-HBs para ver si se recibió la vacuna o si ya está curada la hepatitis. Pero además le pedimos la serología para hepatitis C, la IgG para hepatitis C, y le pedimos la BDRL en estas instancias que yo les estoy contando, ¿no? Que hace en el contexto que ustedes están hablando. ¿Y qué indicamos? Bueno, si les viene el ELISA positivo, lo tienen que confirmar. Y ahora cambió el algoritmo, ya no hacemos más Western blot. Entonces lo confirmamos con carga viral y aprovechamos, se confirma hoy en la Argentina con carga viral. Eso está claro, en todos lados. Y aprovechamos la extracción para hacerle el CD4. Muy bien, y si la carga viral es detectable, iniciamos el tratamiento antirretroviral rápido. Rápido quiere decir en la semana, en los 15 días, a veces un mes, pero no esperamos varios meses porque hay que bajar rápido la carga viral por estar no detectable, y eso favorece al individuo y es menos transmisión, como le contaba, no transmisible, no detectable, no transmisible. De la B, le pedimos entonces el antígeno de superficie, si es negativo, con el anticore negativo y el anti-HBs negativo, ya está, capítulo cerrado. Lo vacunamos. Ustedes tienen el adulto mayor con estas 3 serologías. Vacunación. Ahora bien, pueden tener el antígeno HBs negativo con el anticore positivo. Y le pidieron también un anti-HBs. Anti-HBs negativo, no está vacunado, pero tiene un anticore positivo. ¿Qué puede ser? Es un core aislado. ¿Puede ser un falso positivo? Sí, poco frecuente. O puede ser que tenga una infección activa, que perdió el anti-HBs. Y ahí le pedimos una PCR cualitativa para virus B o una carga viral si puede. Pero si no la tienen, porque el laboratorio, porque están lejos y demás, si ustedes tienen el anticore y tiene el anti-HBs negativo y el antígeno de superficie negativo, se vacuna. Y si tienen un anti-HBs positivo, bueno, o tuvo una hepatitis previa, se curó con todos los marcadores de curación, o recibió la vacuna. Títulos protectores, más de 10. ¿no? Por eso aprovecho para decirles,
Con COVID nos preguntan siempre, yo tengo títulos de anticuerpos, a mí me dio 2, y a mi esposa le dio 300. 300 está más protegido, esto que hablo es para COVID, Y no sabemos eso, no está definido el título como claramente está definido más de 10 para la hepatitis B. Y si tiene una C que es positiva, confirmamos con carga viral para la C, o inmunoglobulin, dependiendo la disponibilidad de donde ustedes estén trabajando. Y la BDRL, miren, si bien una BDRL positiva, la van a tener que confirmar con FTA, siempre. La FTA es la prueba confirmatoria y eso no ha cambiado. Si es menos de 1 en 8, ¿qué puede ser? Un falso positivo. Y a veces se arman cada lío que ni les cuento, porque bueno, ustedes saben mejor que yo, algunas enfermedades autoinmunes pueden dar falso positivo, y otras tantas, ¿no? Pueden dar falso positivo de BDRL. O tiene una sífilis tratada si tiene menos de 1 en 8. Y si tiene más de 1 en 8, la tenemos que tratar. En conclusión, las ITS se están aumentando en todo el mundo y en todos los grupos, en los adultos mayores también. Es fundamental conversar sobre la sexualidad, como seguramente la oradora que me antecedió lo hizo, y ustedes estaban conversando. Realmente las preguntas no ofenden si se realizan en un contexto adecuado y según lo que presente el paciente, pero también lo que el médico necesite. Tenemos herramientas diagnósticas hoy y tenemos tratamientos para dar. Recuerden que la prevención es lo más importante para lograr. Y para terminar, quería decirles que en realidad el sexo nunca envejece. Quería agradecerles a mis compañeras que me ayudaron a esta presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por compartir este momento. Bueno, Patricia, Isabel, un lujo, realmente un lujo haber contado con ustedes en estas presentaciones. Voy a dejar abiertas las preguntas. Hay una pregunta, Isabel, que dejaron en el chat, que es, en esta experiencia tuya de seguimiento de pacientes HIV a lo largo de todos los años, ¿se ha notado un cambio en las características del envejecimiento cuando uno hace un diagnóstico de HIV 40 o 45 años y los está siguiendo a lo largo de los años? ¿Cuáles son las características que encontrás en esos pacientes en cuanto al envejecimiento? Tanto clínico como psicológico, como perfiles, ¿cómo lo vive el paciente? Obviamente con los tratamientos prolongados, ¿no? Mira, yo te diría, yo viví la etapa por edad biológica, te diría, desde los muchos años atrás. Entonces, claro, viví la época que la gente se moría y no llegaba a envejecer. Con los nuevos tratamientos, realmente la gente está muy bien, y lo que hemos visto es que nosotros tuvimos que volver a la medicina interna, que antes ya la teníamos olvidada como infectólogos, todos nosotros hicimos residencia en medicina interna, bueno, y ahora estamos más concentrados en el tratamiento, diagnóstico, tratamiento y manejo de las comorbilidades. Entonces, por eso es tan importante que trabajemos con ustedes, porque ustedes nos resuelven problemas. Es decir, yo le puedo dar vitamina D, si tiene osteopenia, le puedo cambiar el tenofovir por TAF, pero después ya me complico, y entonces ustedes se encargan de ver esa parte, o la diabetes, hipertensión, problemas óseos, que antes no lo veías. Ese es el primer cambio, Roberto, en población que envejece. Entonces, en esta población que envejece, si vos la comparás con lo que ven ustedes, que no tienen HIV, esta va a tener más comorbilidades. O sea que tarde o temprano los van a tener que ver ustedes, derivado por nosotros, que nos gusta trabajar en equipo con ustedes. Y lo que uno ve, que como estos tratamientos en realidad son poco tóxicos, y además son muy, muy efectivos, hoy casi 80-90% tenemos a la gente con carga viral no detectable, y esto de no detectable, no transmisible, hace que la gente no use preservativo, porque además eso se promueve, y nosotros también lo promovemos, siempre y cuando la pareja sea monogámica y no sea una pareja abierta, ¿no?
Ahora, le decimos también que tienen que usar el preservativo, porque el no detectable no transmisible es para el HIV, no para la CITES. Eso cambió. En el adulto mayor también, pero tenemos señoras que es independientemente del estrato social, señoras que viven en barrios muy paquetes, que por ahí vienen con una sífilis, igual, bueno, tiene sífilis, ¿cómo tiene eso? Bueno, pero yo no sabía nada. Mi marido, que quedó viuda, conoció un señor, y bueno, los hombres adultos mayores que pagan para que una mujer tenga sexo oral con él. Y así, todas esas cosas. Los WhatsApp, ¿viste? Y me muestra los WhatsApp y que todo eso no existía antes. Entonces, toda esa cuestión clínica, social, y te diría que realmente disfrutar del sexo en los adultos mayores es una felicidad, pero que indudablemente hay que enseñarles a que se tienen que cuidar, que esto existe y que tenemos formas de prevenir, porque todo lo que estamos hablando se puede prevenir. Perfecto. Edgardo, te doy el pie. Sí, gracias, gracias Isabel. La verdad que se armó una linda sinergia y una linda dupla, ¿no? Por un lado el tema de cómo viven la sexualidad las personas mayores y después se agregó el enfoque epidemiológico en este sentido. Y pensaba, ¿no?, en estas cuestiones que se dan y que se han cruzado, porque me parece que tenemos un tema cultural muy grave, en el sentido que vos dijiste, Isabel, que se cree que el tema del SIDA es un problema solamente de los jóvenes, ¿no?, y que las mujeres poco hablan de sexualidad. Y Patricia había dicho anteriormente la importancia de poder instituir, instrumentar una educación sexual integral para las personas mayores. Digo, esto es un valor a tener en cuenta. Y ahora sí va la pregunta para Patricia. Patri, quizás también tiene cierta analogía con la respuesta que dio recién Isabel, ¿no? ¿Cómo se puede favorecer en hombres, adultos mayores, el uso de preservativo, ya que lo asocian a una disfunción sexual? Sí, no sé por qué se asociaría a una disfunción sexual el uso del preservativo. No entiendo si es que, creo que la pregunta sería, el uso del preservativo... ¿Puedo agregar algo? Sí. Recientemente me sucedió, paciente y pareja nueva, encuentro conversado, dialogado, veamos qué hacemos, qué no hacemos, se da la situación, erección inicial, y al querer ponerse el preservativo, no hay función. Claro, esto me parecía, o sea, al usar preservativo se pierde la erección. Exactamente. Esto es, claro. Digo, me parecía que venía por ahí la pregunta, porque no había escuchado nunca que un hombre piense que se asocia con la disfunción, sino que generaría disfunción. Bien, como en la clínica sexológica, primero la anamnesis es absolutamente diferente a la psicológica y tal vez la médica, ¿no? Uno empieza a hablar, abre muchísimas preguntas que por ahí como psicóloga no lo trabajo, digamos, ¿no? Se pregunta por qué, cuándo, cómo, dónde es el encuentro, qué se hace, qué hace uno al otro, si es por masturbación, o sea, la anamnesis es distinta, podemos decir. El trabajo que se realiza es que el hombre, o la persona con pene, es que, utiliza el preservativo durante el día, pero no por estar erecto, sino se coloca el preservativo y se trata de dejar un par de horas, una hora, después se tira, se utiliza otro, porque es una cuestión conductual que produce un acostumbramiento, ¿no? Produce un acostumbramiento a lo que es el preservativo en sí. Entonces, a la hora de utilizarlo cuando es necesario por una relación genital, digamos, ya está más aceptado, pero se utiliza con el pene en estado de flacidez. Digamos. O sea, la práctica en la sexología sería esta, en la clínica. No sé si ¿Puedo es raro, hacer pero... un comentario? Sí. Mira,
Patricia, yo te voy a contar un poco qué es lo que nos pasa a nosotros, de lo que hacemos, que es otra mirada, pero que complementa. Quizás nos llevó esto los años de experiencia. Cuando viene un hombre y nos dice, como decía la doctora, que no tiene erección, que el preservativo no le da erección, bla, 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 yo le digo, mira, ya está. No, mira, el preservativo no te saca la erección. Primera cosa, eso no saca. ¿Sabés lo que ocurre? Es que puede ser un momento de interrupción en todo el juego amoroso. Pero lo tenés que usar, porque conociste a esta señora o a este señor, lo tenés que usar, no porque era compañera tuya y no sé qué, no sabes con quién estuvo ella o él con otras parejas, lo tenés que usar. Siguen los dos, bla, 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 después de un tiempo lo querés dejar, antes de dejarlo te haces el HIV, te haces esto, el otro, y los dos en común acuerdo lo dejan. Pero esta primera instancia la tenés que usar. Yo no le digo nada que usen, o sea, que lo tuyo me parece espectacular. Mis pacientes me tiran algo por la cabeza si les digo eso, que hagan claro. Eso, pero son personas muy especiales, ¿eh? Entonces digo, mira, no provoca nada de que falta direcciones. Incorporar en el juego amoroso, con todo lo que nos enseñaste vos, seguramente, y todo eso, como decís vos, el lugar, el ambiente, esto y el otro, y listo. No tanta vuelta para... Claro, lo que pasa... Considero esto, o sea, no pasa solo en las personas mayores, también hay pacientes de 30, 25, 19, ¿no? Que se resisten al preservativo, y ni hablemos del campo de látex, ¿no? Esto ya son palabras mayores, el campo de látex, que sería ideal que se utilice siempre en una pareja. Esto también te escuchaba recién decir del cerebro, de ser monogámico o no, ¿no? Y nuestro cerebro sexual en realidad no es monogámico. Es un problema, digamos, poligámico. Entonces, bueno, se puede, el paciente por ahí dice que sí, que está solo con una pareja y tiene otras y no se anima a contarlo. Por eso la anamnesis es mucho más cercana en la clínica sexológica, ¿no? Para poder acompañar desde otro lugar. Pero se trabaja desde la sexología con algo conductual, ¿no? Que empieza a producir como un acostumbramiento a ese preservativo que está puesto ahí y se tiene un rato, se tira, se utiliza otro. Entonces llega un momento que, digamos, cerebro y genital está como más acostumbrado y conectado al tema del preservativo. Y de paso se puede trabajar con el campo de látex como para ampliar el tema protección, por las dudas. Muy bien. Bueno, Roberto. Desde el punto de vista nuestro, creo que estamos en tiempo de ir cerrando, si te parece, Edgardo. Creo que... Yo tengo una más para Patricia. Espero que no te enoje, no te quiero llevar la contra, Robert. No, para nada. Pero, digo, me quedé pensando también en esto que decía Isabel y Patricia, digo, cuántos mitos y prejuicios hay instalados en esto, cuántos patrones culturales, cómo la figura del machismo nos atraviesa a todos, y en ese marco, la pregunta para Patricia es, si crees vos que la única forma aceptable y satisfactoria de las relaciones sexuales es a través del coito, ¿no? Si la creencia es esa. De ninguna manera. No, porque nos estamos limitando a lo que es la genitalidad, y la sexualidad, como les decía recién, es mucho más amplia, ¿no? Porque hablamos de función de placer, que puede haber una relación no genital, pueden llegar a un orgasmo sin necesidad de penetración, digo, ¿no? O por medio de la masturbación, incluso si la persona no tiene pareja. Lo que sucede en el cerebro, que la doctora seguramente me apoya en esto, todo lo que sucede en el cerebro, digo, en un momento, en un orgasmo, es mejor que tomarse una pastillita antes de irse a dormir. Digo, tampoco es obligatorio, hay gente que no le interesa, y también está bien cuando no les interesa seguir practicando, digamos, la sexualidad o tener orgasmo. Pero no me baso en la genitalidad, porque sobre todo en las personas mayores, que ellos mismos dicen que la sexualidad se trasladó a otra parte del cuerpo,
que disfrutan de las palabras, que disfrutan de ver una película, besarse, acariciarse, chuparse, morderse. Es mucho más amplia que eso la sexualidad. Patricia, coincido 100%, 100%. Bueno, ¿qué equipazo logramos conformar? No sé qué pensar, Robert. No, totalmente. Creo que esto nos sirve para la práctica médica diaria, ¿no? Los puntos de vista infectológicos, psicológicos, cómo pueden traer esta conjunción de trabajos y de cabezas y de cerebros y de pensamientos. La verdad que me parece que ha sido una reunión totalmente valiosa y aprovechable. Así que ahora sí, si me permitís, dejo cerrar, pero estamos en tiempo y la gente, agradecemos a Patricia y a Isabel por esta predisposición. La verdad que excelente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Julio, que tengan una Roberto, excelente Roberto. noche. Igualmente. Fabi cierra. Fabi. Exacto. Los esperamos el primer jueves de cada mes. La próxima reunión será el primer jueves de julio a las 19:30 con una próxima reunión. La verdad es que lo logrado tanto por las disertantes excelentes que han participado en el día de hoy, como por nuestra comisión de reuniones científicas, ya las podemos llamar, porque realmente estos 4 participantes de la comisión, Edgardo, Roberto, Marcelo y Alejandro, están haciendo un equipo impresionante. Quiero felicitarlos y nos vemos el mes próximo, primer jueves de julio a las 19:30. Buenas noches a todos y descansen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Robert. Chao, Edgardo. Chao. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias, Patri. Gracias, Isabel. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No, por favor. Gracias por haber participado. Gracias, Julio. Un abrazo. No, a ustedes, por favor. Muchísimas gracias. Chao.